Continuando con el programa, en este segundo panel que va a estar muy interesante porque vamos a escuchar de viva voz de cada una de las diputadas electas la propia experiencia en la contienda interna. Vamos a dejar la palabra a la maestra Mercedes Barquet Montané, quien es integrante del Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer del Colegio de México y fungirá como moderadora. Les recuerdo que las compañeras decanes nos apoyarán recogiendo las tarjetas que ustedes tengan sobre las preguntas que quieran hacer a las diputadas. Adelante. Gracias. Muchas gracias a todas y a todos por estar aquí en la tarde. Estamos bastante retrasadas, como se puede dar cuenta por los horarios, pero vamos a tratar de sacarle un provecho muy sabroso, muy agradable a esta mesa, sobre todo porque son precisamente las diputadas electas las que nos van a contar de viva voz su experiencia. Por parte del Consejo Ciudadano para la Promoción y Defensa de los Derechos Políticos de las Mexicanas, hicimos una encuesta, Mónica Zárate y yo, con la ayuda de Alicia Mendoza Guerra, que es mi asistente de investigación en el Colegio de México, y procesamos algunos datos de mujeres que intentaron ser candidatas, o sea, de la lista de precandidatas que yo tenía registradas, y mandamos un cuestionario. Entonces, no podemos decir en términos numéricos el resultado de este pequeño sondeo, no llega a una encuesta, es un sondeo de opiniones acerca de los obstáculos, los intereses, los retos que enfrentaron y cómo los superaron quienes fueron precandidatas. Y nuestra intención era precisamente conocer a quienes no llegaron a ser candidatas, porque pensamos que serían las mujeres que nos dan cuenta de los mayores obstáculos a lo largo del camino que enfrentan las mujeres en su pretensión de llegar a un puesto de elección popular. Sin embargo, de todo el universo de personas a quienes les enviamos el cuestionario, quienes no llegaron a ser candidatas respondieron muy pocas. Y eso me da a mí la impresión, es un primer resultado de este sondeo, que quien no llegó también se retrae, se desinteresa y se aleja del proceso político de manera muy inmediata, lamentablemente, porque podían volverlo a intentar y algunas que contestaron sí, eso dicen, voy a volverlo a intentar, en fin. Pero bueno, tenemos muchos resultados muy interesantes. Por ejemplo, uno de los primeros resultados, y en algún momento a lo mejor intervengo, pero sobre todo les quiero dejar la voz a las diputadas electas, muchos de los resultados nos hablan de que la familia y el contexto inmediato de estas mujeres ya no representa uno de los mayores obstáculos, como la literatura de la ciencia política nos dice que representaron hasta cierto momento. O sea, la familia, los padres, no sé qué, además de ser un medio de contención para las mujeres para no ingresar al espacio de lo público, representaban muchas limitaciones, eran las voceras de la restricción para la participación política. Sin embargo, lo que nos encontramos con este pequeño sondeo es que la familia fue un factor de apoyo, sobre todo de apoyo y de estímulo moral y en muchos casos con recursos económicos. Es curioso. O sea, estamos dando cuenta ya de una innovación, de una transformación de los patrones en la participación política de las mujeres. La familia como contexto de apoyo en términos morales, acompañamiento, tiempo, etcétera. En algún caso sí, alguien, los hijos, la culpa, etcétera, el marido que les reclamaba, pero pocos casos. En general es motivo de apoyo y contexto de estímulo y de recursos. Y sin embargo, en términos de los obstáculos, yo preguntamos por los obstáculos en términos de la familia, de las amigas, la comunidad, el contexto, el partido. Mayoritariamente las respuestas que obtuvimos fueron de que es en las estructuras del partido, no importa qué partido, en las estructuras del partido, pero sobre todo en las prácticas cotidianas del partido, en donde las mujeres se encontraron con los mayores obstáculos. Ahora vamos a ver si nuestras colegas que han aceptado compartir con nosotras su experiencia nos ratifican este tipo de hallazgos. Yo les voy a hacer una pequeña, dijéramos que una pregunta, una motivación para su participación muy breve. Me interesan tres cuestiones. Una de ellas es que nos cuenten cuál es el factor de deseo
que las llevó a ustedes a participar en el espacio de lo público, en la política, en términos de buscar la representación, qué es el poder, cuáles son las identidades, el contexto, las estructuras, lo que las motivó a participar en esto? En un primer momento, si me permiten hacerlo así totalmente al azar, Tere, ¿nos podrías empezar con tu motivación? ¿Qué te llevó a estar aquí? Bueno, definitivamente creo que son varios factores. Son muchos años los que yo tengo trabajando en organizaciones de mujeres de la sociedad civil. Y esto me llevó a involucrarme primero con un partido político. Primero estuve en el PRI. Definitivamente en su momento no encontré la forma de cómo posicionar y participar, y entonces me invitaron a otro partido. Participé en la contienda del 2000, por supuesto sin conocimiento, simplemente con el ánimo, con el deseo de hacer las cosas, con entrega, con la pasión y con el compromiso que siempre he hecho todo lo que me he propuesto, pero sin conocimiento realmente político. Y solamente el tiempo es el que me lo ha dado, y creo que es así como se dan las cosas. Es un gusto, es una realización personal, es una gran satisfacción, y creo que hoy veo que es la forma de cómo poder trascender con alto impacto sobre las decisiones que pueda tomar. Gracias, Tere. Meli, ¿nos compartes? Actualmente estoy en Convergencia, en el Estado de México. Participé por el distrito 15, que abarca los municipios de Tlalnepantla y de Atizapán, y es mi segunda contienda en el mismo distrito, las dos veces por mayoría y también por la vía de la representación proporcional. Gracias, Tere. Meli, ¿podrías decir el partido, el estado? Sí, yo vengo de Colima, yo participé para una diputación local por el PRI, que abarca un solo municipio, que es el de Cuauhtémoc. El factor de deseo que a mí me motivó a participar, para mí ha sido desde chica, desde siempre, el hecho de que yo siempre he sentido que quiero hacer algo por mi municipio. Yo, por decisiones de mi familia, mi papá sobre todo, que siempre participó en política y que nos llevó a vivir al extranjero, y el hecho de tener una visión diferente de lo que puede ser la vida y sobre todo de lo que puede ser la educación, es lo que a mí siempre me había motivado a hacer algo por mi municipio, por los ciudadanos de Cuauhtémoc y por poderles ayudar en algún sentido, y creo que ahí se originó mi deseo de participar en el ámbito de la administración pública y ahora en política, pero sobre todo fue el hecho de que yo antes de buscar esta candidatura había sido tesorera de mi municipio, tesorera municipal. Hoy en día yo creo que todos sabemos que los municipios atraviesan una situación económica muy difícil, muy complicada. En Colima no es la excepción, y menos mi municipio, que es tan chico y que tiene muy pocos ingresos propios, y el hecho de que mi participación como tesorera en el municipio fue muy importante para lograr revertir una tendencia negativa, una tendencia de desequilibrio financiero total, y las decisiones y las estrategias que implementamos fueron las que nos ayudaron a sacar adelante al municipio y a que la situación se revirtiera. Y el hecho de yo ver que con acciones definidas, de que logrando consensos entre todos los integrantes del cabildo, que fueran de diferentes partidos políticos, pero que lograr que ellos entendieran cuál era la realidad del municipio y que tomaran una decisión a favor de lograr equilibrar estas finanzas, a mí me permitió darme cuenta que sí se puede hacer algo, que sí se puede influir positivamente para lograr cambiar el rumbo de un municipio desde un espacio u otro, y creo que al final de cuentas eso fue lo que a mí me motivó a buscar esta candidatura. Gracias. Gracias, Meli. Tere. Ay, no, perdón, Tere, Antonieta. Sí, María Antonieta Pérez Reyes, diputada federal, electa por el tercer distrito en Ciudad Juárez, Chihuahua. Y bueno, yo identifico claramente 3 factores de deseo por lo que ando en política, por el Partido Acción Nacional. Gracias. Son tres factores de deseo muy claros para mí. El primero se deriva de la experiencia de vida que he tenido. Mi padre fue un niño muy humilde, analfabeta hasta los 15 años, sin trabajo, y alguien en su momento
se ofreció a enseñarle a leer y escribir y a darle trabajo. A raíz de esa oportunidad de vida, la generación que le siguió, mis hermanos, sus hijos, nos cambió el destino completamente, gracias a una oportunidad de vida que alguien le dio a un niño analfabeta. Yo creo que la política es la mejor manera de sacar adelante a los mexicanos. Yo creo que las políticas bien aplicadas sacan de la ignorancia y de la pobreza no solamente a la persona que se rescata o al niño que se rescata a toda la siguiente generación de ese mexicano, y yo soy una prueba de ello. La segunda es que soy una mujer bendecida por Dios. Gracias al esfuerzo de mi padre, de mi familia, de mis hermanos, soy una mujer que ha tenido educación, tiene casa, ha tenido trabajo, siempre ha tenido la oportunidad de crear empleo a través de una empresa familiar. Y yo no lo veo eso como una concesión gratuita de mi país, es una inversión que la sociedad ha hecho en mí y como tal me siento obligada a retribuírselo a la sociedad. Y por último, dentro de esa de esa empresa familiar que mi padre creó, en donde mis hermanos y yo trabajamos desde los 10 años, puedo decir orgullosamente que soy sobreviviente de la generación de las devaluaciones, en donde cada 6 años todos los mexicanos tenemos que recoger las empresas hechas pedazos e iniciar de nuevo. A partir de ahí me quedó claro que los cambios en los países se gestan no en las clases más desprotegidas, no en los privilegiados, se gestan a través de las clases medias. Entonces decidí, como clase media, ser parte del cambio y no esperar que alguien lo hiciera por mí. Y a partir de esas experiencias es que decidí, de la iniciativa privada, involucrarme en la política a través de Acción Nacional. Gracias, María Antonieta. No tenemos, bueno, tenemos más bien la ausencia de Ángeles, que había sido, ¿perdón? ¿Ya llegó? Ah, no, espérenme un momentito, calma, ¿qué me están diciendo? Pero queremos invitar a la maestra Ifigenia Martínez, que sabemos que está por ahí, entonces que nos acompañe en la mesa por su experiencia y todo eso, entonces para completar la mesa y… Entre que viene la maestra Ifigenia, vamos a darle la palabra a Cora. Disculpa, Cora, por la interrupción. ¿Cora? ¿Te parece? ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Te parece que nos compartas tu experiencia mientras tanto? Sí. Mientras claro viene que sí. la… En primer lugar, quiero agradecerles la atención y quiero empezar diciéndoles que Cora todavía no es diputada. Estoy todavía en espera de la resolución del Consejo Electoral en virtud a que la circunscripción por la que yo fui postulada, que fue la circunscripción número 1 por el Partido Nueva Alianza, bueno, pues está todavía sin definición si entra 2 diputados o 1. Según si se aplica un criterio que es el que se aplicaba en elecciones pasadas, la propuesta es que entre un diputado por el cociente natural y otro por el resto mayoritario. Sin embargo, hay otra propuesta en la mesa en la que eso reduciría el número de diputados de la lista de Nueva Alianza y solamente entraría el diputado número 1. Hice la aclaración antes de entrar a este recinto, cuando me mencionaron también lo hice. Sin embargo, creo que no hay nadie de Nueva Alianza en esta importante reunión y acepté la oportunidad de no perder la extraordinaria condición de poderme dirigir con ustedes. Y bueno, al final de cuentas anduve en campaña, al final de cuentas fui candidata y al final de cuentas creo que tengo mucho que decir, y al igual que ustedes, y que bueno, pues es importante compartir puntos de vista, opiniones, y que bueno, pues de estas experiencias yo creo que todas podemos aprender y todas podemos crecer y todas podemos cambiar nuestra historia y nuestro destino. Quiero decirles que mi deseo de participar en la política nace precisamente por mi profesión. Yo soy maestra, soy educadora y de la última generación donde no salían licenciados en educación. Cuando yo hice mi examen de oposición todavía era muy joven, tenía 18 años y me tocó trabajar en un ejido que se llama Reforma del municipio de Salinas de Hidalgo, San Luis Potosí.
Quiero decirles que yo soy de Nayarit y el clima de Nayarit es un clima de costa, cálido, húmedo, casi la mayor parte del año. Y cuando yo llego a San Luis Potosí, una ciudad bellísima, me toca irme a este ejido en donde yo entraba los lunes y salía los viernes. Y bueno, pues que está incrustado en el desierto, en un lugar extremadamente frío, inhóspito, totalmente diferente a la geografía, al medio ambiente y a lo que yo estaba acostumbrada y a donde yo crecí. Sin embargo, era tanto mi compromiso con la niñez de mi país que dije, aquí me quedo. Yo juré cuando hice mi examen profesional que serviría a mi patria donde se me necesitara, y ahí me había tocado y ahí empecé. Y ahí nació mi inquietud por tratar de cambiar las cosas. Estoy bastante emocionada porque me regresé a ese momento donde yo veía llegar a mis niños sin zapatos, poniéndose un pie encima del otro para calentarse el pie que tenían encima. Y eso a mí me marcó, y yo ahí decidí que eso no era justicia, eso no era desarrollo, eso no era igualdad, y que la pobreza extrema era la más violenta de las injusticias y la más violenta de las violaciones a los derechos humanos de las personas. Quise cambiar las cosas y por eso estoy donde estoy. Muchas gracias. Cora, muchas gracias. Ifigenia, ¿nos podrías compartir cómo fue? Ifigenia Martínez viene ampliamente conocida por todo el mundo por su larguísima trayectoria política, ella viene por el PT. Y bueno, yo sí quisiera ser identificada como una mujer de izquierda. Terminé mis estudios aquí en la Facultad de Economía, en la Escuela Nacional de Economía. Tuve la suerte de estar en la Universidad de Harvard, de ahí fui a la Universidad de Harvard porque mi marido tenía una beca. Y yo me aproveché para también, afortunadamente, después de todos los exámenes, todo lo que me hicieron, me inscribieron en la universidad y ahí saqué la maestría, hice los estudios para el doctorado, pero cuando pasé los generales para el doctorado, que automáticamente le dan a uno la maestría, ahí tomé la decisión de, para mí, el doctorado no, porque yo no voy a regresar sola. Ya mi marido había terminado su doctorado. Hasta aquí, todo lo que he estudiado, que me pareció muchísimo, porque realmente fue una época y una etapa lo que le hacen a uno leer y estudiar, saturada, dije, hasta aquí. Con lo que aprendí es más que suficiente, creo yo. Claro, voy a seguir leyendo, estudiando y todo, pero ya por mi cuenta. La cuestión académica ya no. Y regresé, y bueno, entré a la universidad, y a la vida universitaria, a la vida académica, muy contenta. De allí, pues, me empezaron a invitar a muchas conferencias y demás, y entré a la política por ese lado, pues, por el lado un poco del PRI, con la reticencia entonces de mi marido, que pues no le gustaba, y bueno, pues total, la vida me llevó a mí por la cuestión de, por primera vez fui diputada en el 56, 59, y ya después salí, regresé a Estados Unidos ya como embajadora ante Naciones Unidas, que también fue una experiencia muy valiosa. Regresé y entonces pues ya con la idea así de contribuir a un cambio en la estructura política del país, ya con esa meta deliberada, entonces entré y con otros compañeros míos, como fue el licenciado Porfirio Muñoz Ledo, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, formamos lo que se llamó la Corriente Democrática, que dio inicio o dio orígenes a lo que es ahora otro partido más que tenemos, que es el PRD. Entonces formé parte del PRD, también de la Diputación, pero ahora también ya ven cómo son las cosas de la política, pero siempre de izquierda. Todo lo que les he platicado, todo ha sido dentro de la izquierda. Y ahorita pues también estoy ya como candidata para el Partido del Trabajo. Yo considero que la actividad política es una actividad muy estimulante. A mí sí me ha entusiasmado mucho. Lo mismo la vida en el Congreso también, cuando tuve la suerte de ser senadora
y ahora de diputada, y ahora regreso. Claro que lo que yo les diría es que ustedes vean con todo cuidado cuáles son las comisiones que hay y pues se inscriban en aquellas en donde tengan pues más afición o interés, se enteren bien, no se dejen, participen en los debates y pues nadie es perfecto, al principio a veces cuesta trabajo hacer los puntos de vista que uno quiere, pero en fin, también la otra cuestión es pues sí siempre seguir una corriente, ¿no? Sea una corriente política y de pensamiento y participar activamente en la formación de las leyes y en el seguimiento también de los principales acontecimientos. Creo que estamos ahorita en el país en un momento bastante delicado porque pues hay una recesión económica y pues hay muchas cosas que en el país no hemos logrado, cuestiones referentes a la igualdad sobre todo, a la pues igualdad de todo, ¿no? Ya parece que la cuestión de la educación se ha generalizado mucho por fortuna. Yo creo que hay ahorita pues oportunidades para que la gente se eduque, pero ahorita tenemos otro gran, bueno, pues digamos obstáculo que es la cuestión de lo del trabajo, el empleo, los salarios, la igualdad, muchas cosas que hay que perfeccionar, el sistema fiscal que es todavía pues bastante ineficiente, deficiente e injusto. Y hay muchos temas que son de interés para todas las mujeres y que creo que podemos dar una contribución siempre en el interés social y en el interés de la nación. Gracias, Ifigenia. La segunda ronda que me gustaría iniciar ahora con ustedes era qué obstáculos y qué estímulos especiales encontraron en el camino, en dónde estaban cuando iniciaron y qué encontraron en su camino hasta el momento de haber ganado la elección, ¿no? De llegar a candidatas y después ya electas. ¿Tú nos quieres compartir, Meli? ¿Sí? Obstáculos para llegar a ser candidata, ¿correcto? Sí. Creo que en mi caso, y estímulos también, creo que en mi caso fue una situación particular porque en mi municipio, por ejemplo, nunca antes había habido una candidata mujer de mi partido. De hecho, sí habían participado algunas mujeres por otros partidos, pero siempre con pocas probabilidades de éxito. Entonces, para mí, en el proceso interno habíamos 11 precandidatos, 10 hombres y yo la única mujer. Y además joven relativamente, pero sí muchos, sobre todo de los que ya tienen mucho tiempo participando y buscando una oportunidad, me veían como alguien joven, alguien que había estado participando en el ámbito administrativo sobre todo, y en un área que tiene que ver con las finanzas, les decía que es poco político completamente. Entonces como que dentro del mismo partido había poca confianza en mí, como para que yo verdaderamente pudiera ganar una elección. Entonces eran todos estos señores, pues que ya con peso, algunos que ya había trayectoria con la mayoría de ellos y conmigo era pues una situación que como que nadie la veía posible. Y por otro lado, también yo comencé a tomar un diplomado en género con la mayoría de las personas que están aquí, que me tocó ver a través del internet también, y me movió mucho cuestiones de género, desde siempre me han movido, pero en ese momento fue algo fundamental. Y entonces yo decidí involucrarme, además de ser tesorera, participar un poquito con una pequeña charla que yo armé con temas de género. Eso creo que a mí me motivó mucho a tratar de recorrer todo mi municipio y llevarles una plática para concientizarnos sobre lo que es la equidad de género. Y creo que es un tema tan importante que sabiéndolo plantear les llega tanto a las personas, a hombres y a mujeres, que eso como que me fue dando entrada con todos los ciudadanos de mi municipio y fue lo que me permitió crecer políticamente ahí en Cuauhtémoc y lo que fue dando la pauta para que vieran en mí un reto, ¿no? Todas estos precandidatos como que dijeran, a ver, es que Meli sí está pintando, por alguna razón está sonando. Entonces fue una situación, creo, personal para mí, fue romper muchos paradigmas en el municipio.
lo que se platicaba hace un momento en el panel anterior, cómo el proceso en el PRI fue a través de una convención, un consejo político estatal que se dieron consejos municipales y estatales que se dieron las candidaturas, pero es cierto que tiene que ver mucho con posiciones y negociaciones internas. En Colima fue la determinante para las candidaturas fueron encuestas. Entonces, una vez que yo entré en toda esta situación y el revuelo y el hecho de mi recorrido por el municipio me permitió en prácticamente un mes y medio crecer muchísimo en estas encuestas, posicionarme de tal manera que me vieran entonces como una posibilidad real. Y yo creo que sí tiene que ver pues con eso, con el hecho de que los señores que ahí estaban en las negociaciones dijeran, a ver, es que aquí tenemos a alguien que ha crecido y que posiblemente puede tener éxito en la contienda electoral, y bueno, después de a lo mejor de jaloneos y estirones, se decidió darme la oportunidad de participar, de tener la candidatura, y ya el resto pues dependió de mí, ¿no? Ganarme completamente al electorado, que es otra historia completamente, pero ya el resto sí dependió mucho de mí. Gracias, Meli. Sí, parece que una de las cuestiones difíciles es ganarse el electorado cuando los modelos de participación son modelos masculinos, modelos de gente con experiencia, etcétera, una mujer joven. Déjenme decirles que de la encuesta que hicimos, del sondeo, perdón, tuvimos personas que nos respondieron desde 21 hasta 55 años, o sea, de todas las edades. Y sí, encontramos que una de las cuestiones es la falta de credibilidad en las mujeres políticas, porque no hay modelos. En este caso no había habido otro anterior, ¿verdad? Entonces estás fungiendo como modelo, qué responsabilidad. Bueno, yo qué sé, María Antonieta, ¿quieres compartirnos? Sí, no tengo problema. Ay, perdón, miren, habíamos hecho el proceso para invitar aquí a que participen en este panel de manera totalmente aleatoria, quienes originalmente se presentaban aquí, las que habían sido ya diputadas electas, pero no encontramos a Ángeles Nazares, que en un principio estaba su nombre, pero luego nos apareció. Entonces nos está faltando del PRD, y parece que está Sofía Castro aquí y que tenía deseo de participar. ¿Quién es? Ah, es del PRI. No, alguien del PRD. Yo. Pero no estás tú por el PT. Yo estoy ahorita participando por el PT, pero soy del PRD. ¿Yo por qué? Tenemos a Dina Herrera Soto. Ah, Dina Herrera. Ah, ok. ¿Quieres participar? ¿Sí? Por favor, por el PRD. Sube, encantada, sí. A ver, ¿cómo le hacemos aquí un lugar? Sí. Queremos que participen de todos los partidos posibles. Déjenme decirles que en el sondeo me respondieron de todos los partidos, de las 4 regiones, norte, sureste, occidente, centro, de los 8 partidos, que ya nada más quedaron 7, pero de todos. Entonces queremos la mayor participación, no es cosa de dejar fuera a nadie, sino todo lo contrario, ¿no? Si quieren, empezamos, o bueno, seguimos, más bien continuamos para no perdernos con el testimonio de Antonieta. Sí, bueno, por favor. De los obstáculos en la contienda interna puedo mencionar 2 de ellos. Yo contendí en la interna contra otra mujer. La fórmula estaba compuesta por, bueno, la suplente es prima de la esposa del presidente Calderón. Y ir contra esa inercia de que aparentemente era la fórmula del presidente de la República fue difícil, porque bueno, los medios posicionaban a la otra fórmula como pues la que se iba a llevar la contienda interna. Entonces yo creo que ese trabajo de remontar esa percepción fue el principal obstáculo. Y el segundo es que bueno, como mujer soltera, bien lo decían hace ratito en las pláticas de la mañana, que pues se da mucho la guerra sucia, ¿no? Por ser mujer soltera, de que te relacionan con medio mundo, la difamación, la calumnia, y bueno, fue un desgaste muy fuerte. Afortunadamente ninguno de los 2 motivos que expongo hizo mella y logré sacar la interna. En la externa contendí contra un hombre, el candidato más fuerte era un priista. Y bueno, en mi ciudad, muy golpeada, por cierto, por muchos factores, el priismo de Ciudad Juárez ha caído en la tentación
de vender, porque no se le llama de otra palabra, vender a los capitales políticos de la región las diputaciones federales. ¿A qué me refiero? Bueno, pone como suplente al hijo del dueño de las gaseras del Estado, el titular se regresa a contender por la municipal y se queda como propietario del dueño del gas, ¿no? Entonces me tocó contender nuevamente con esa fórmula. Entonces, obviamente contendí contra el candidato del presidente municipal, que trae toda una estructura de movilización, y contra todo el poder económico del suplente de esa fórmula, gaseros de mucho poder económico en el Estado y en la República. Y yo creo que eso fue parte de los obstáculos más fuertes que tuve que enfrentar. Además de que, claro, eran elecciones intermedias. Mi ciudad principalmente ha sido una ciudad muy golpeada en el tema económico, la cercanía con Estados Unidos, la dependencia con el sector maquilador, el problema tan fuerte de inseguridad que tenemos, motivó a la falta de participación ciudadana. Además de que había grupos sociales promoviendo el voto nulo. Entonces fue una contienda cuesta arriba. Lamento decirlo, de todo el Estado, el panismo solamente, los panistas ganamos solamente mi distrito. De 9 distritos que competimos, ganamos solamente el mío, el tercero. Me da tristeza, ¿no?, por el resultado como panista, pero como mujer me da mucho gusto haber sido la única panista del Estado con una elección por mayoría. Y bueno, de los estímulos, yo creo que uno de los estímulos, una de las gratificaciones que he tenido es saber que el dinero y el poder económico no determinan la voluntad de la gente. A través de la campaña que hicimos logramos ganarle al poder económico de la otra fórmula y al poder político del gobierno municipal. Por otro lado, me dio mucho gusto cuando me topaba la gente, porque yo logré acumular 300 horas de cruceros, entregando papelería, haciendo proselitismo, y miren que 300 horas en crucero, en Ciudad Juárez, a 40 grados, no sé, cruceros en las calles, en cruceros, semáforos, repartiendo publicidad, pegando engomados, 300 horas acumulé. Y en Ciudad Juárez, en desierto, con 40 grados, de 1 a 4 de la tarde es la muerte. Pero bueno, una de las satisfacciones que tuve es que me encontraba con mucha gente en el carro que me decía: no voy a votar, no quiero votar. Y acabar convenciéndolo y decir: bueno, lo voy a pensar. O bueno, ¿sabes qué? Tienes razón, sí voy a votar. Eso fue para mí gasolina, energía, que me hacía seguir trabajando y recorriendo más calles. ¿Y por qué no decirlo? El que en Chihuahua una mujer haya ganado por parte de Acción Nacional, pues me llena de orgullo, porque es posicionar al género, para que vean que las mujeres sí podemos cuando queremos. Gracias. Muchas gracias, Antonieta. Dina, ¿quieres participar de una vez? ¿Esperamos más un poquito de ronda o tú ya de una vez para que te integres de lleno? Por favor. ¿Qué obstáculos, qué estímulos te encontraste en el camino? ¿En dónde, cómo fue tu camino hacia la candidatura y hacia la elección? Bueno, pues primero que nada quiero comentarles que al inicio de la campaña los obstáculos que tuvimos fue desde que se empezaba a comentar quién iba a ser el candidato en cada distrito. Y en mi caso, en el distrito de Zitácuaro, yo soy de Michoacán. Zitácuaro es una región donde ha predominado siempre el revolucionario institucional, que es el PRI. Ellos han mantenido la hegemonía política en este distrito y tienen no solamente mucho poder político, sino también el poder económico. Entonces, pensar en participar, primero tenía que vencer los obstáculos del partido, de mi partido, que es el PRD, Partido de la Revolución Democrática, donde siempre se ha dicho que es muy importante la participación de la mujer y que aparentemente se da esa oportunidad, pero que difícilmente se hace realidad, y las mujeres tenemos que luchar, al igual que en los demás partidos, por ganarnos esa posición, por ganar ese lugar, abrirnos paso, y muchas veces entre mujeres no logramos
ponernos de acuerdo o apoyarnos, porque ustedes saben que es muy complicado el de la participación de una mujer con otra mujer. Sin embargo, cuando se inició el registro para candidatos, decidí hacerlo, al principio con muchos miedos. Quiero decirles que esta candidatura yo la construí desde hace 20 años, soy fundadora del PRD y siempre apoyé a muchos compañeros, incluyendo a mi esposo. El municipio donde vivo, la gente son muy machistas y decían que una mujer era difícil que participara. Entonces tuve que lidiar con muchos obstáculos empezando desde ahí, y ya una vez que pasaron todos esos años que estuve apoyando a muchos compañeros, pensé que este momento era mi oportunidad, la oportunidad de ayudar a otras mujeres, de ayudar a que nuestra sociedad cambie y que podamos poner nuestro granito de arena con esta participación. Fue una experiencia muy enriquecedora, ahora me ha dado mayor seguridad, a pesar de todos los miedos con los que caminé al principio. En la interna, un obstáculo fue que siempre los grupos deciden a quién van a apoyar. Y como me había mantenido de manera institucional, aunque apoyé a muchos compañeros, no tenía un grupo fuerte que me respaldara, y sin embargo, como había ya 10 candidatos, faltaban solamente 2, y no podía, se decía que un partido democrático como el nuestro no podía ir a la elección con puros candidatos hombres. Faltaban mujeres y solamente quedaban 2 distritos, que era el distrito 3 de Zitácuaro y el distrito de Morelia, el distrito 10. Entonces pensaron que una mujer tenía que ser, y ahí fue como se empezó a pensar en que yo podía ser la candidata. Había otras 2 mujeres más, pero como se había hecho una encuesta y esa encuesta valía el 50%, pues esa encuesta la gané, el porcentaje que yo obtuve fue mayor al de los otros 9 que participaron junto conmigo, y eso fue lo que decidió que me dejaran pasar porque tenía que haber una mujer. Y fue cuando los de la convención, los delegados, empezaron a ceder y dijeron, pues tenemos que darle paso porque así tiene que ser para que se cumpla con esa participación de la mujer. Durante la campaña fue una experiencia increíble para mí, fue un sueño que ahora me dicen, es que no lo podemos creer que hayas ganado este distrito, de manera en que todos lo dábamos por perdido, incluyendo la gente del partido. Y para mí ese fue el principal obstáculo, el mayor obstáculo. De todo lo que se habla, sabemos qué es lo que pasa en nuestra sociedad, cuál es el papel de la mujer, por qué se le impide a veces que tenga esa participación activa dentro de la política, y sabemos todo lo que se tiene que arrastrar desde la familia, desde el ser una ama de casa, desde trabajar, desde ser esposa, todos los cuestionamientos que se hacen. Pero para mí el mayor obstáculo fue que dentro de esta trayectoria y dentro de ese trabajo con el que yo había construido muchas cosas, muchos sueños también, pero que trabajaba por ellos, que quise hacerlos realidad con ese trabajo y esa trayectoria, y todavía pienso que el que la gente del partido no haya creído en esta candidatura, que no haya creído que podíamos ganar, porque todavía me lo dicen, es que no lo podemos creer, y yo me quedo en cierta forma con una indignación y a veces con tristeza de que diga, ¿por qué no creyeron? ¿Por qué no creyeron si había la posibilidad? Si tenemos el trabajo, si se ha demostrado esa capacidad, ¿por qué no creyeron? Y durante toda la campaña prácticamente me dejaron, me di cuenta que cuando yo volteé hacia atrás no había nadie detrás de mí, solamente había un partido, pero que la gente de este partido en el que yo he trabajado siempre, pues no creían que podíamos ganar. Y se hizo realidad con ese trabajo. Y es lo que quiero compartir, no solamente con ustedes, sino con todas las mujeres que quieran participar, de que les digo yo, se vale soñar, se puede soñar, y que esos sueños los podemos hacer realidad con trabajo y sin perder la fe. Hace un momento decía una de las compañeras diputadas que había sido bendecida por Dios, y durante la campaña yo tuve muchas evidencias, yo puse toda mi fe en ello, yo me encomendé a Dios y trabajé duro todos los días, y la gente respondió. Y aunque ganamos de una forma muy apretada, porque ganarle al PRI en esta región fue un logro, y finalmente yo tenía miedo de que durante la elección se perdiera, era lo que a mí me daba miedo, que dije, el trabajo está hecho,
pero se puede perder porque como no creen, no se va a cuidar la elección y ahí es donde yo temía que se perdiera. Pero al último, con toda esa situación de que fue subiendo la encuesta, de que fue subiendo la participación, finalmente se fueron sumando a la campaña hombres y mujeres y 2 días antes de la votación empezaron a cuidar esta elección, empezaron a todos los representantes a participar, a sumarse y se ganó con ese esfuerzo y con ello quiero decirle a todas las mujeres de mi región, a todas las mujeres de México que lo podemos lograr, que todo lo que se propongan, que aunque todo parece muy complicado, siempre he dicho que cuando todo parece más oscuro es cuando las cosas se empiezan realmente a aclarar. Gracias. Gracias, Dina. Muchas gracias. La falta de credibilidad, ¿verdad? Hay que construirla a pesar de tus 20 años de trayectoria. Ahí había que picar la piedra para ganarla. Cora, ¿nos quisieras compartir tu experiencia también en este sentido? Claro, muchas gracias. Bueno, pues yo obstáculos realmente no tuve. Yo soy nueva en Nueva Alianza. Antes de ser candidata, fungía como secretaria general de gobierno en el estado de Nayarit. Lo vi como una oportunidad que se me abría para ascender en una diputación federal y un nuevo reto y una nueva oportunidad de seguir creciendo y de seguir sirviendo y de seguir formándome. Su servidora había tenido la oportunidad de haber sido 2 veces presidenta municipal de Tepic, la capital del estado de Nayarit. La primera vez por 19 días, siendo regidora del Cabildo, y la segunda vez por la conclusión de un periodo, casi un año. Al solicitar su separación del cargo, el presidente municipal, por buscar la candidatura al gobierno del estado, y el actual gobernador de Nayarit, es quien dejó el espacio, yo era la suplente. También fui diputada al Congreso. Y bueno, pues en este tiempo tuve una formación política importante. No nazco políticamente en el PRI. Mi origen político es en una asociación civil que se llama Mujeres en Acción por México, que es donde yo inicié muy joven, a los 21 años, y es ahí donde tuve mi formación política. Ahí es donde inicié haciendo trabajo social en la población de los ejidos de los municipios de mi estado. Y bueno, al recibir la invitación creí, además de verlo como una oportunidad personal, creí en el proyecto porque apostarle a la educación es apostarle al desarrollo de nuestro país, apostarle a la solución de veras de fondo de todos los problemas que estamos viviendo. Entonces, lo vi como una oportunidad, también como un vehículo para poder seguir sirviendo y para poder encontrar la solución a la problemática, les repito. Los obstáculos que tuve ya en campaña, bueno, pues son los obstáculos que seguramente muchas de las presentes tuvieron. El recurso económico que regularmente no abunda, y menos en los partidos jóvenes, pequeños como este. La falta de difusión de las actividades, de las reuniones en los medios de comunicación, que significan mucho en este momento en las elecciones. La difusión a través de los medios de comunicación quiere decir mucho y bueno, pues le ayuda mucho a los candidatos porque se recortan los tiempos de campaña, entonces hay que llegar a las casas, a las familias, a los electores a través de otros medios, y los medios de comunicación son importantes y decisivos, pero también económicamente son inalcanzables, hay que decirlo, se cotizan muy alto y bueno, pues estas cosas no están al alcance de los partidos pequeños. Hubo una campaña, pues a lo mejor una campaña de confianza que generó eso, confianza al interior de mi estado, en donde decían no voten por ella, ella no ocupa votos, al final de cuentas ella ya está segura. Entonces esto también bajó mucho la votación y bueno, pues gente que hubiera podido apoyarnos decidió
buscar otra opción porque yo ya estaba segura. Quiero decirles que yo creo que de los estímulos más grandes que tuve en esta elección fue el de crear un grupo muy importante de participación de jóvenes con un alto potencial de liderazgo, y que bueno, pues para mí sembrar esa semilla ya fue una ganancia y ya fue una utilidad para mi estado. Y número 2, la aceptación que tuve y el respeto de la gente. Yo, al contrario de la experiencia de mi compañera Antonieta, no tuve ataques ni a mi persona, ni en lo público ni en lo privado. Y bueno, pues yo también soy una mujer soltera, soy madre soltera, y bueno, esto habla de que posiblemente la sociedad, a lo mejor en algunas regiones del país está cambiando, y a lo mejor nos podemos hacer las mujeres ya sujetas de la confianza, sujetas de la voluntad del electorado, y que bueno, pues sí podemos hacer las cosas. En Nayarit, de 3 distritos, los 2 de ellos los ganaron mujeres, una candidata por el PAN, otra candidata por el PRD. Hay 2 diputadas más por el principio de representación proporcional, una del PAN y otra del PRI. Y bueno, creo que aquí será tarea de los partidos políticos el poderlas convocar a que se sumen a este esfuerzo del compromiso de la equidad con su género, para que podamos armar las que estén desde adentro y las que estemos desde afuera, o como sea, armar esta gran estrategia que no es nueva, que es simplemente darle continuidad, y que bueno, pues seguramente lo que aquí se ha dicho, que ya es una exigencia la igualdad, que ya no sea buenas intenciones, sino grandes realidades. Creo que eso pues habla un poquito más de la composición política del estado de Nayarit, y que bueno, pues puede servir de ejemplo para todas y todos. Y también pienso que según los resultados electorales, las personas, los electores, ya no votan por partidos, votan por personas. Y creo que esto, bueno, pues nos abre un reto todavía mayor, porque nos tenemos que convertir en políticas altamente rentables en lo electoral. Gracias. Gracias, Cora. Sí, estás hablando de una de las problemáticas. Perdón. Tú tocaste la falta de recursos, eso también fue una respuesta sistemática, muy repetida a lo largo de nuestro sondeo. La falta de recursos de las mujeres, en general tenemos menos posesiones, somos dueñas de menos cosas, nuestros ingresos son el equivalente a un promedio de 70% del de los varones en el país. Entonces, la falta de recursos también ha sido una problemática. Y también los recursos del partido, los partidos bajaron o no bajaron esos recursos, ese 2% que toca por ley a la capacitación de las mujeres, o no lo hicieron, ¿no? O sea, también hay que cuestionar ahí a los partidos, o quién se quedó con el dinero que venía de no sé dónde y no le llegó, y luego le colaboraron con 2 pendones, así me dijo alguna, 2 pendones y 10 gorras, dijo otra, ¿no? Entonces, bueno, cachuchas, perdón, el término era cachuchas. Tere, ¿nos quisieras compartir tu experiencia también, por favor? Sí, cómo no, mira, yo me permití inclusive hacer una serie de anotaciones, porque si bien es cierto es que he estado escuchando cuáles han sido los obstáculos por los cuales han pasado, sí nos habla de escenarios totalmente distintos. ¿Y por qué lo digo? Porque como que siento que el escenario por el cual participé, que es en el Estado de México, que es, ahí sí difícilmente encuentras lo que es cuestión rural. En el caso de mi distrito, hablo en especial sobre el cual participé, donde tiene una composición de un 80% de clase media alta, un distrito muy contrastado porque en su geografía interior
hay 2 clubes de golf, pero también hay zona marginada alrededor. Entonces, tiene uno, creo que como candidato, sí, candidata a ubicarse muy bien en cuál es primero la geografía, la composición, datos. Para mí, yo he escuchado mucho aquí sobre la participación de las mujeres en la política, sí, el discurso de género. Creo que las mujeres que estamos incursionando y participando en esto lo tenemos ya inclusive muy entendido, muy aprendido, pero para mí hay otras cosas que me ha dejado de enseñanza y que sé que son un obstáculo mayoritario en las mujeres y que en este caso al percibirlo, sinceramente lo operé, pero lo operé personalmente y con personas que consideraba totalmente fuera del partido. O sea, no puedo hablar que obtuve para la cuestión operativa respaldo de físico o personal del partido. Sí obtuve respaldo económico, el que se les dio a los candidatos, apoyo en cuanto a estadísticas e información, pero creo que ahí quedó. Y no nada más las mujeres nos enfrentamos al reto de participar y salir a la calle y pedir el voto. Yo creo que esa es la parte hacia afuera de cualquier elección, pero hay una parte interna, que es la que nos toca y desconocemos muchas veces. Si bien es cierto, se habla de estadísticas, del número de mujeres que están representadas en cargos de elección, no se habla de que la política es de números, y de números fríos. 2 votos, pierdes, 100 votos, pierdes. Entonces, aquí la política se trata de números. Y con los números se juega mucho en lo que son las juntas distritales electorales o los institutos estatales electorales. Y hay negociaciones muchas veces con los representantes de los partidos políticos entre ellos mismos. Cuando hay coaliciones, que en este caso, y hablo en forma personal, muchas veces favorecen, otras no tanto. Y creo que también debemos ubicarnos en los escenarios, si son escenarios donde hay elecciones concurrentes, como lo fue en el Estado de México, donde muchas veces uno puede tener toda la intención, toda la entrega, todo el deseo de hacer las cosas, y sin embargo hay veces que los candidatos que son para presidentes municipales muchas veces pues llegan a una simulación, o para muchos candidatos representa un negocio de cada 3 años, de 3 meses, de una X cantidad, a la cual le apuestan un determinado monto y lo demás es una ganancia que no la obtienen en otros espacios. Y es una realidad, y las mujeres siempre nos tocamos el corazón para muchas cosas. Queremos el orden, queremos la puntualidad, queremos la rectitud, queremos la honestidad. Pero la política, y ustedes lo deben de escuchar, muchas que han participado en contienda electoral, primero, y palabras textuales, es una guerra. Y las guerras las hacen los señores, no las mujeres. Las mujeres tenemos un discurso de paz. ¿Qué sucede más? Que se requiere, por ejemplo, de estrategia, se requiere de información, se requiere de estadísticas, se requiere de recursos económicos, se requiere de conocimiento del distrito, se requiere de saber cuáles son las necesidades de la población, porque si bien mayoritariamente sabemos que los temas recurrentes de carencia, o sea, crisis económica, crisis de educación, crisis en seguridad, sí, pero el electorado de determinado lugar tiene determinado comportamiento. El distrito por el cual yo participé está enclavado en lo que es lo que se llamaba el famoso corredor azul, que ahora cambió en esta elección, ahora se tiñó de rojo el Estado de México. Y muchas veces yo, algo que sí me he cuestionado y dejé un posicionamiento claro en lo que fue la Junta Distrital que me correspondió. ¿Por qué? Porque si bien existe el IFE y son unas elecciones federales, no entiendo por qué los partidos políticos tenemos que invertir, o las candidatas o candidatos,
otra cantidad adicional o semejante al costo de la campaña en lo que es una estructura electoral para cuidar el comportamiento ciudadano de ciudadanos insaculados, para cuidar las casillas donde existe un presidente, un secretario, un vocal, y cada partido político tiene que armar una estructura paralela semejante a la que arma el IFE. Donde al IFE en esta ocasión le costó hasta 3 insaculaciones para poder armar su estructura. Si eso, que es el IFE, que existe en difusión, que se gastan millones de pesos en eso, que los ciudadanos estamos informados, que debemos de participar y que es una obligación social, bueno, ¿qué sucede con los partidos? Y un partido como en el cual yo participé, un partido joven, un partido que si bien es cierto, las últimas alianzas lo han desdibujado del escenario político, aparecen unas, en otras no, atendíamos un determinado sector que no se sentía identificado con los demás partidos. Volver a reconstruir todo ese escenario creo que fue y es una labor, y a las mujeres nos hace falta también saber eso, que no nada más es la imagen, no es el discurso, no es la plataforma, sino va más allá. Y qué improntas existen en la sociedad, que son las que debemos de rescatar para que nos vean confiables y sientan que somos las personas que vamos a defender sus necesidades. La gestión social, en efecto, creo que la gran mayoría de las mujeres lo hacemos y ahí estamos presentes. Otra de las cosas, bueno, sí, afortunadamente, me considero una persona afortunada en muchos aspectos, porque llega a mi vida la oportunidad de hacer algo a estas alturas donde ciclos se han ido cerrando. Soy madre, mi hijo se sumó de lleno, joven entusiasta, sí, un nivel distinto. ¿Por qué? Porque todos sus amigos también se sumaron a este proyecto. Creo que las mujeres nos hace falta también, independientemente de estar esperando a ver si cuando vengan las próximas elecciones mi partido me tome en cuenta para ser candidata. Yo les diría a todas las mujeres que están aquí y a todas las que quieran ser candidatas el día de mañana, ya empiecen su campaña, ya elijan su distrito, ya elijan su municipio o ya elijan su estado. ¿Por qué? Porque en 3 meses, mes y medio, no se construye una candidatura. Esa es una realidad. 2, nunca va a ser suficiente cualquier cantidad de dinero para poder atender la demanda ciudadana. Pero lo que sí podemos hacer es aprovechar todas las instancias, todos los institutos, y aquí quiero dejar presente también mi reconocimiento al Instituto Nacional de las Mujeres. ¿Por qué? Porque independientemente yo he recibido apoyo del instituto como organización de la sociedad civil y como partido político, nunca ha habido una limitación ni nada, al contrario. Creo que tuvo un acierto en esta, no sé si antes lo habría hecho, pero en esta ocasión con un taller también de capacitación para mujeres precandidatas, donde todas creo que aprendemos más de las experiencias y de los aciertos y de los errores de las demás que de lo que los libros, los coloquios, los seminarios nos puedan dar. Creo que este país está lleno de estadísticas, está lleno de datos donde siempre no nos vemos ni reflejadas, ni visibles, ni nada. Y que los partidos políticos, y yo no diría los partidos políticos, sería la gente en la cual le toca tomar las decisiones dentro de los partidos políticos. Te dicen que sí, pero no se mueve un dedo. Te dicen que te van a apoyar, pero nunca te llega la información. Te dicen que no te preocupes, que todo está, pero no aterriza y no baja. Y yo creo que esto es de decisión, de terquedad, de tenacidad, de amor, de deseo, por hacer las cosas. Y yo creo que eso es uno de los factores que ayudan a que todas las mujeres empecemos a tener una visión distinta también de lo que es la participación
como candidata a un cargo de elección popular. Gracias, Tere. Ya le iba yo a mandar. Bueno, como ya estamos un poco retrasadas, yo voy a juntar mis propias preguntas para esta última ronda con las que el auditorio nos ha hecho llegar. Creo que uno de los temas pendientes es qué se encontraron de la ciudadanía, qué creyeron, cómo se forma ciudadanía en este quehacer político. ¿Ustedes atendieron a eso? ¿Se encontraron mujeres más conscientes o no? Como mujeres se enfrentaron a cuestiones de que la ciudadanía respondía o no a los partidos, a las personas, ya lo decía hace un rato Cora, a las dificultades de trabajar con determinado partido, el suyo, el propio, que no cree en la candidata, el dinero de unos y de otros. ¿Qué es eso? ¿Esa es la ciudadanía de hoy en día? ¿Qué ciudadanía se encontraron en las mujeres de sus propios partidos? Es una de las preguntas aquí. ¿Qué se encontraron de las propias mujeres de su partido en términos de apoyo, resistencia o rechazo, en fin? ¿Cuáles son, por último, bueno, no por último, sino en esta última ronda, cuáles son las propuestas que ustedes están pensando para integrar la agenda de género, no solo desde su partido, sino para proponerle al partido, para proponer en la próxima legislatura de la cual ya son integrantes? ¿Cuál es esa agenda? ¿Qué piensan hacer y cómo priorizarlo, ¿no? ¿Qué dificultades tuvieron en su vida personal y que han enfrentado como madres, esposas o representantes políticas en esa especie de contradicción y cómo organizan su tiempo para cubrir esos roles? Si podría pensarse en una contradicción de diversas mujeres que han llegado a cargos de elección popular sean siempre las mismas. No sé si son las mismas, aquí estamos viendo mujeres muy jóvenes, impidiendo que propuestas nuevas accedan a estos cargos. ¿Cuáles son esas acciones que emprenderán en esta legislatura en términos de equidad y género? Eso se repite en varios momentos. ¿Y qué harán para estimular la participación política de las mujeres? Las participantes, ¿cómo sintieron, cómo vieron? ¿Les favoreció la ley de cuotas del COFIPE? Según su experiencia política estatal, ¿cómo piensan canalizar su compromiso hacia las mujeres? Se repite. Bueno, aquí hay una invitación alternativa, dice invitación a las diputadas a las cuales su partido no les creyó, no las apoyó, a que se hagan independientes. Es un poco pronto, ¿no? Todavía no toman posesión, ya le están invitando a que se vayan a otro lado. Bueno, ustedes se comprometen aquí ante nosotras a trabajar en conjunto a pesar de las diferencias de sus partidos, apoyar las condiciones de equidad y desarrollo en sus comunidades durante los próximos 3 años. Si es así, cuentan con nosotros, dice Malena Hurtado. Y consideran que existe una discriminación intragénero hacia las mujeres indígenas que participan en las contiendas políticas. Ustedes, ¿no?, en las que están aquí presentes, uno de los obstáculos vistos es que en la mesa no hay ninguna mujer indígena porque ellas se enfrentan a otro tipo de problemas y obstáculos por su condición de género, etnia y clase. La mayor parte de las panelistas está iniciando su carrera y por ende su experiencia política, por eso pueden notar los planteamientos tan bonitos que exponen en este coloquio. Sin embargo, me gustaría saber cuáles son las propuestas para que una vez que protesten a su cargo como legisladoras avancen este complicado tema de la igualdad entre mujeres y hombres. Pues nada, se repitieron, son las dudas que quedan de mí misma y del auditorio. Entonces, yo les invitaría a que tomen la parte que deseen de cada una de estas intervenciones, de cada uno de estos cuestionamientos y nos cuenten algo muy breve, muy sintético, muy dinámico. Por favor, Dina, empezamos contigo si te parece y tú toma lo que te guste de estas preguntas para que cada quien intervenga y analice desde su perspectiva, ¿sí? Gracias, Dina. Gracias. Bueno, pues son muchas cosas las que se pueden decir, pero que difícilmente podemos sintetizar porque la experiencia es grande y el tiempo es corto. Sin embargo, particularmente creo
y estoy convencida de que los partidos políticos actualmente viven esa desacreditación debido a que se han alejado de o en cierta forma nos hemos alejado de los principios de partido que tenemos. Sabemos que los partidos no son malos, sino que las personas que están dentro de estos son las que a veces hacen malas cosas y la gente empieza a desconfiar, y es por eso que hoy la gente vota más por el candidato o la candidata que por el partido. La cuestión del dinero es muy importante porque ese es un problema que enfrentamos las mujeres directamente. Sabemos que la mujer siempre estamos pensando en los hijos, en el hogar, todo lo que hace falta, y aun cuando haya hombres que son responsables también dentro del hogar, sin embargo la mujer siempre está participando económicamente y pocas veces tiene el dinero para hacer política. Por eso el respaldo de los partidos es muy importante, pero sí debemos empezar a incluir en esa agenda política el que la mujer tenga la capacitación independientemente de su condición social, que tenga esa capacitación y ese respaldo económico de su partido para que pueda desplegar todas sus habilidades, toda su capacidad y tener un papel fundamental, no solamente dentro de su región, sino más allá de la política que ella pueda hacer regional, que tenga también la posibilidad de llegar a espacios de poder como es una diputación federal o una senaduría con todo ese respaldo. La única forma que podemos hacerlo, en que podemos hacerlo realidad es primero sumando voluntades, uniendo esfuerzos y pensar que una mujer puede ser la mejor impulsora de otra mujer, que podemos hacerlo porque sabemos todos los problemas que se viven dentro de un hogar y sabemos también que no solamente los problemas económicos, sino muchas veces cuando una mujer está casada también enfrenta otras situaciones como el señalamiento de la sociedad, porque participa y más en las regiones pequeñas, en los municipios, es muy cuestionada una mujer como si fuera una mujer fácilmente vulnerable en todos los ámbitos, nada más por participar en la política. Yo creo que trabajar en esa agenda política tendremos que incluir que los partidos empiecen a rescatar esa credibilidad y que no se tenga que gastar tanto en las campañas y menos ahora en que tenemos una crisis tan grande, tan espantosa, porque además hay crisis de valores, hay crisis en todos los ámbitos, no solamente la crisis económica, tenemos ahora también la crisis ambiental y solamente sumando esas voluntades, uniendo nuestras mejores propuestas y trabajo, podemos salir adelante. Pero que estos partidos, creo que el quitar ese problema económico únicamente se daría de esta forma. Tenemos ahora el IFE, el Instituto Federal Electoral, que es quien se hace cargo de los procesos democráticos para elegir a los representantes y que no es correcto, no debería de ser que la gente votara por el candidato, porque como partido tenemos una responsabilidad. Si fuese candidatos independientes, podríamos decir, como candidato independiente, yo soy responsable del papel que voy a desarrollar en el Congreso de la Unión, pero llegamos por un partido y ese partido le tiene que responder a la gente. Por lo tanto, en una elección, la gente, los ciudadanos, los electores deben de pensar, no voy a votar tanto por el candidato, sino por el partido que me va a responder con esa plataforma política que se registra ante el Instituto Federal y que es la forma en que se va a trabajar, es la forma en que se le está ofertando al país resolver sus demandas económicas, sociales, educativas, de vivienda y de salud. Por eso es muy importante que la gente decida, voy a votar por el partido tal o cual, porque me convence la forma en que está proponiendo que va a resolver mis necesidades y me va a representar realmente. Entonces tenemos que volver a esa credibilidad, tenemos que recuperar el papel de los partidos porque es fundamental, es esencial y no podemos seguir con esto de que la gente tiene que votar por el candidato. Es cierto que los partidos deben para ello, de garantizar el perfil de las candidatas o de los candidatos y que no se den las candidaturas solamente porque es mi amigo, es mi esposa, es mi prima, es mi compadre, como se han venido haciendo en el caso de las plurinominales, que se les están dejando a gentes que a veces no tienen un papel decisivo y vaya sin lastimar a nadie, sin ofender a nadie. Creo que la gente que aspira o que aspiramos tenemos que prepararnos y ser muy realistas en este sentido y responder a la gente. Hoy, decía por la mañana Eufrosina, es la oportunidad que tenemos como legisladoras
de poder llevar a cabo esas propuestas de beneficio, de bien común que tenemos para nuestro México, para nuestro país, lo que queremos construir, lo que queremos rescatar, lo que tenemos y que es posible hacer un buen papel. Y que solamente unidos, demostrándole a la sociedad con trabajo que podemos salir adelante. Y que ese progreso lo tendremos que construir no solamente cada legislador, sino cada ciudadano, cada elector que está detrás de todo este proyecto. Que volvamos a esa credibilidad depende del papel que ahora vayamos a hacer en esta legislatura. Decirle a todas las mujeres que más allá de los obstáculos, sabemos que nada es fácil, todo es muy complicado, que más allá de los obstáculos, lo que nos queda es seguir adelante. Y seguir adelante con la mirada en alto y creer que todo lo que podemos lograr se puede dar en base a esa credibilidad, a ese impulso y a esos sueños que le podamos imprimir a nuestro proyecto. Gracias, Dina. Disculpen que las apure, así 3 minutos cada quien para poder redondear esta mesa. ¿Qué pasa con la agenda de género? Gracias. Bueno, yo creo que la agenda de género la tenemos que inmiscuir dentro del quehacer fundamental que tienen los diputados y las diputadas, y una de las tareas más importantes es la aprobación del presupuesto de egresos y de la ley de ingresos. De manera que todas tendríamos que ver qué es lo que se va a aprobar, sobre todo el presupuesto de egresos, ¿no? Que es lo más importante, o sea, el gasto público, a dónde se va a destinar. A educación, a bienestar infantil, la cuestión social, el sector público es muy grande, cómo se refleja el sector social en el presupuesto. Por ejemplo, ven ustedes la indignación que ha causado la cosa de los niños quemados en Chihuahua y muertos. Entonces, ¿cómo es posible que haya fallado ahí el Instituto del Seguro Social? En fin, es muy complicada la agenda, y yo creo que lo primero que tendríamos que hacer como mujeres legisladoras es abocarnos a eso, porque son los documentos más importantes que se pasan, que son el presupuesto de egresos y cómo se va a financiar, que es la ley de ingresos. Claro, hay leyes especiales y todo que también hay que ver, es mucho que hacer, pero esos son fundamentales, así que yo diría que ahí deberíamos de concentrar la atención. Genia. Meli, ¿nos quieres compartir? Sí, yo quiero comentar rápidamente unos puntos de qué es lo que yo encontré en las mujeres al hacer la campaña. Y yo veía que hay un mito muy grande, yo creo en todo el país, que dice que las mujeres no votamos por las mujeres. Y eso creo que es algo que es… pues es incongruente, porque son las propias mujeres, lo decíamos hace un rato, las que hacen las campañas, son las que hacen el recorrer día a día y casa por casa, son las que nos ayudan a hacer la labor de convencimiento, y el hecho de que las mujeres no votaran por mujeres, creo que era algo a lo mejor construido también por los señores, ¿no? que querían buscar espacios para ellos mismos. Entonces es una cuestión de, desde la candidatura, lograr convencer a las mujeres que por qué no votar por una mujer, si yo te ofrezco también este trabajo y todas estas cuestiones, ¿no? Y creo que sí se puede lograr romper ese mito, en primer lugar. En segundo lugar, yo encontré que las mujeres, dada la crisis económica, la situación actual que vivimos en nuestro país, la cultura política en la que hemos caído es de comercializar el voto. Entonces muchas mujeres tienen la principal responsabilidad de su hogar, de sus niños, y están dispuestas también a ofrecer el apoyo hacia un candidato o candidata según lo que les esté ofreciendo ese candidato, o el apoyo que les esté brindando económicamente o en especie. Y creo que eso es algo en lo que estamos cayendo todos los partidos políticos, que tendríamos que trabajar en ese sentido para tratar de lograr que las mujeres reflexionen quién es la mejor opción como candidato y no quién me da más como candidato, y por eso voy a votar en ese sentido. Y tercero, creo yo encontré también en mujeres sí reflexivas, que propositivas, que buscaban una opción en una mujer, que a lo mejor en mi caso que ellas sentían que les podía ofrecer una oportunidad o una posibilidad de desarrollo para nuestro estado, a lo mejor por mi trayectoria, por lo que pudieran conocer de mí. Y el hecho es que muchas mujeres de otros partidos votaron por mí, aunque yo fuera del PRI. Yo me di cuenta que mi margen de votación, el porcentaje con el que yo gané fue muy alto,
porque creo que las personas de mi municipio creyeron en mí y muchas mujeres sobre todo están creyendo en mí. Yo sé que eso es una gran responsabilidad que tengo que cumplirlo, y como alguien lo comentaba, tenemos que pasar de que sean propuestas bonitas a que sean realidades lo que nosotros vamos a ofrecer. Y desde el Congreso local rápidamente yo quisiera trabajar sobre todo en materia de género, pues en llevar actividades como simplemente una idea. Los resultados de este coloquio y de las convenciones y de todas las talleres y los seminarios que hay en tema de género, los resultados los conocen principalmente mujeres que sí, que ya tienen una preparación, una formación, que estudian o que están inmersas en este tema, pero cómo llevamos estos resultados hacia las comunidades, a los barrios, a las colonias, en donde las mujeres de por sí no salen a la calle o no salen de ver la novela o no participan mucho. Entonces, para mí va a ser muy importante llevar estos resultados allá, llevarles la participación, la ley de mujeres, todas las estadísticas en términos que ellas los puedan entender, los puedan digerir y que puedan decidir, es que yo tengo que involucrarme. Para mí eso va a ser fundamental. Y algo muy bonito que yo tuve una experiencia muy sorpresiva en la campaña fue que los niños se identificaban conmigo, y eso es algo que yo quiero explotar, porque yo sé que, en el buen sentido, yo sé que a través de los niños y las niñas podemos a esa edad inculcarles valores, inculcarles una cultura cívica de participación electoral, de participación política, de contribución tributaria incluso, que es mi tema. O sea, ahí es donde podemos empezar en muchos sentidos, y yo quiero también dirigirme a ellos desde esa temprana edad. Y por supuesto, como lo comentaba Ifigenia, los presupuestos son fundamentales, porque tenemos leyes magníficas que nos dan la pauta para tener igualdad entre hombres y mujeres y vivir libres de violencia y tener espacios aquí y allá y cuotas que cumplir, pero si no hay un presupuesto que nos va a permitir que verdaderamente las instituciones responsables de aplicar esas leyes lo hagan, entonces no vamos a avanzar mucho. Por lo tanto, desde el nivel local también tiene mucho que ver el presupuesto que se asigne en todos los sentidos, en todas las dependencias y las secretarías de gobierno, para verdaderamente transversalizar la perspectiva de género. Gracias. Gracias, Meli, muchas gracias. Antonieta. Ciudad Juárez ha sido, por su posición geográfica, un territorio muy codiciado, porque por un lado es la puerta de entrada a uno de los mercados, o al mercado, bueno, después de China, al mercado más grande económicamente, que es Estados Unidos, pero también ha sido muy codiciado porque es la entrada, es la puerta a uno de los mercados de consumo de drogas más grandes del mundo también, que es Estados Unidos. Y bueno, desafortunadamente Ciudad Juárez ahorita está a fuego cruzado. Mi ciudad está atravesando por una crisis severa, no vista en muchos años. En los últimos 2 meses hemos tenido un promedio de 20 asesinatos en las calles, diarios, producto del crimen organizado, del combate entre los mismos cárteles de la droga. Actualmente mi ciudad se encuentra con una severa crisis de desempleo, debido a que la economía de mi ciudad depende en un 80% de la industria maquiladora. Y a la industria maquiladora, la industria local solamente le provee el 2% de sus insumos de materia prima, lo cual nos deja completamente expensas de ese sector económico. A mí me queda claro que llegando al Congreso hay comisiones a las que a mí me interesa pertenecer y trabajar muy duro. Una de ellas es seguridad pública. Tenemos que trabajar para que se establezca a nivel nacional un código penal único. Y miren, yo he sostenido que combatir el crimen y la delincuencia no lo vamos a conseguir incrementando las penas, haciéndolas más severas solamente. Un problema aunado con la inseguridad en México es la impunidad. En México, de cada 100 crímenes, tenemos un nivel de impunidad del 95%. De cada 100 crímenes que se cometen, solamente 4 o 5 se sancionan, se persiguen de manera efectiva. En países como Francia, como Japón, el nivel de impunidad es del 3%. Perdón, el nivel de seguridad es del 97%. Estamos completamente al contrario. El Paso, la ciudad fronteriza pegada a Ciudad Juárez, tiene un nivel de impunidad bajísimo. Ciudad Juárez es la ciudad más violenta de México y está en frontera con la ciudad más segura de Estados Unidos. Y parte de esa inseguridad está porque, por ejemplo, los estados tienen códigos penales diferenciados, no hay homologación de delitos,
y eso permite que los castigos, que las sanciones sean diferentes en cada estado y da mucho pie a la impunidad. Tenemos que federalizar el secuestro. Una de las acciones alternativas del crimen organizado es el secuestro. Cuando sus estructuras financieras se ven lastimadas, la opción es el secuestro y en Juárez está incrementándose severamente. Ya es un crimen que no puede atender ni el municipio ni el estado. Por otro lado, tenemos que establecer la cadena perpetua a secuestradores. En cuanto a Estado de Derecho, trabajaré para que la disminución de los diputados se haga efectiva. No hay justificación alguna para que México tenga actualmente 500 diputados. La Unión Europea, que agrupa 27 países, alrededor de 400 millones de habitantes, tiene un promedio de 700 eurodiputados. No entiendo por qué México, con una cuarta parte de esta población, tiene casi la misma cantidad de diputados que la Comunidad Europea. Por otro lado, la economía de nuestro país, tenemos que apuntalarla, tenemos que enfrentar y llevar a cabo una reforma laboral. La actual ley laboral, amigas, es una camisa de fuerza para la economía. Es un impedimento que no promueve ni el empleo ni la inversión. Tenemos que reformarla de acuerdo al nivel que estamos viviendo comercialmente. México tiene alrededor de 60 tratados comerciales internacionales y no hemos reformado la ley de manera sustancial en años. Por otro lado, tenemos que definir los incentivos fiscales para las empresas de nueva creación. México, el 80% de lo que produce lo exporta a un solo país, Estados Unidos. Perdón, lo importa a un solo país, que es Estados Unidos. Todo nuestro potencial comercial está centrado en un solo país. Tenemos que diversificar eso a través de apoyar a las empresas de nueva creación. Por otro lado, hay que replantear la reforma hacendaria. Ese YETU está afectando seriamente a las empresas. Y por último, yo creo que la inseguridad y la delincuencia nunca se va a acabar si solamente trabajamos corrigiendo el problema, metiendo a la gente a la cárcel, dándole sanciones más duras. Eso es una parte del problema, es lo correctivo. Un problema finalmente se resuelve si trabajamos en lo preventivo. Y lo preventivo es la educación. Si no trabajamos en los jóvenes, en las generaciones que vienen, con educación, con apoyos, este problema de delincuencia en México será cíclico y generacional. A nivel de la educación tendremos que apoyar para que el Plan de Calidad Nacional de la Educación sea efectivo, recursos en infraestructura. En Juárez, 7 de cada 10 jóvenes menores de 21 años no estudian ni trabajan y 3 de cada 10 solamente tienen preparatoria. Como ven, hay mucho que hacer y Chihuahua es un estado que requiere pronta atención. Gracias, Antonieta. Tere, estamos terminando la ronda. Gracias. Bueno, pues creo que el compromiso con las demás mujeres es para mí una realidad, para mí es una constante. Y esto lo he aprendido también de compañeras, de amigas que han estado cerca de mí, que he visto que tienen tiempo en su lucha, trabajando desde diferentes escenarios en favor de las demás mujeres. Y en efecto, creo que la salud, la educación, la capacitación, pero para generar producción, para generar riqueza hacia las mujeres. Las mujeres necesitamos empoderarnos y una de las formas de cómo hacerlo es a través de la economía. Si una mujer tiene resuelta su base inicial que le brinde tranquilidad y seguridad para los suyos en su familia, seguramente va a encontrar la forma de cómo poderse realizar. Creo que también tenemos que impulsar lo que es una paternidad responsable, porque si bien es cierto tenemos programas para madres solteras y todo el mundo habla de ellos, nunca se habla de un programa paralelo de lo que es una paternidad responsable. El día que también empecemos a incluir a los señores como parte de la vida diaria, del trabajo, de la actividad, los jóvenes sepan que tienen una corresponsabilidad desde el manejo
de su economía, desde el manejo de su sexualidad, desde el manejo de su responsabilidad, no estaremos hablando de esas grandes diferencias que hay entre las mujeres. Y por supuesto, el cuidado del medio ambiente. Yo creo que no podemos ya permitirnos ni darnos el lujo de descuidar lo que seguramente es nuestra gran herencia, el planeta Tierra. Entonces, yo creo que todo esto va a venir a conformar parte de la agenda sobre todo la agenda de género de lo que podamos hacer. La mentoría en la cuestión de participación política creo que nos ayuda y se ha comprobado que reduce hasta un 70% del aprendizaje que tendría que verse si uno participa solo como candidato, o si uno ya escucha, o si uno ya aprende, o si nosotras como mujeres que tenemos la oportunidad de estar en este espacio de decisión, tomamos y grupos o nos hacemos responsables y con todos los partidos políticos nos comprometemos también a formar y a capacitar a más mujeres para que su transitar en el acceso a un espacio de decisión sea más accesible y sea más productivo y sea más rentable y sobre todo se le dé continuidad. Por mi parte creo que de momento con eso. Gracias, Ted. ¿Y Cora? Para terminar la ronda y la mesa. Bueno, y para no ser reiterativa, yo creo que lo que hemos escuchado en las conclusiones de las compañeras que me han antecedido en la palabra son grandes coincidencias. Entonces, la política es eso, generar alianzas, generar consensos. Yo creo que la agenda de género ya está hecha, se construye todos los días. Las variantes son, bueno, las vivencias cotidianas y las situaciones que cambian al día, y que bueno, pues es una gran oportunidad y es un gran reto el que tenemos, el de podernos sumar, si es que todas estamos de acuerdo, si es que todas compartimos la necesidad y si todas estamos conscientes del escenario de adversidad que tenemos y de desigualdades, no solamente entre las mujeres, como aquí decían, no hay ninguna mujer indígena, pero si hubiera aquí puros hombres y una sola mujer, sería el cuestionamiento, ¿y por qué solamente hay una mujer? Entonces, nuestra inconformidad nunca va a terminar hasta que no podamos palpar la equidad y la igualdad. Las políticas que tenemos que cambiar son muchas, los esfuerzos que tenemos que sumar para abocarnos a las políticas públicas también son muchas y tienen que darse de manera integral. Creo que esa es la gran coincidencia que tenemos. Y que bueno, aquí hay una cosa nada más que no se dijo y que no lo quisiera poner en la mesa también a consideración de todos ustedes. El contenido de los programas de la televisión ha influido mucho en la pérdida precisamente de valores de esta crisis que tenemos como mexicanos y que nadie lo dice y que nadie los cuestiona. Pero los medios de comunicación, con todo respeto, están muy atentos a la vida interna de los partidos políticos, de los actores políticos y de los actores del gobierno, y le dan seguimiento, y a veces son jueces, a veces son los que denuncian, ¿cómo se llaman? Ayúdame. A veces, bueno, son todos, ellos sí tienen la palabra completa y tienen la autoridad, pero nadie les revisa el contenido de sus programas. Y bueno, pues la verdad es de que desde el noticiero de la mañana de Loret de Mola hasta la última telenovela antes del noticiero de López Dóriga, el contenido de los programas está muy cuestionable, según mi punto de vista. Entonces creo que esta gran cruzada por rescatar a nuestro país nos debe de incluir a todos, no solamente la clase política, no solamente a los legisladores que a veces hacen críticas y mofas crueles. Creo que ridiculizar a la clase política no es la mejor forma de concientizar, ¿verdad? Y de llamar la atención, y que bueno, pues aquí nos ocupamos todos. No solamente es la impunidad, también es la corrupción lo que tenemos que combatir. Muchas gracias. Gracias, Cora.
Muchas gracias a todas. Lo único que me queda decirles es que están por asumir sus cargos. Les deseo muy buena suerte. Yo creo que es lo que les deseamos todas, pero también que estaremos vigilantes de su responsabilidad, de su cumplimiento, de los compromisos que han adquirido a lo largo de sus campañas y de lo que han dicho aquí, y que tengan mucho éxito. Muchas gracias. Gracias. Y con la finalidad de dar continuidad y cumplir con los tiempos establecidos, que ya estamos un poco atrasados, vamos a continuar con el tercer y último panel. Les damos las gracias. Vamos a continuar con el tema